Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar nuestra clase de hidráulica 1 correspondiente al día de hoy, viernes 18 de junio, en el horario de las 14:15. Entonces, pues, manos a la obra. Déjenme un minuto que comparto pantalla. A ver, avíseme si es que se puede ver. Es lo que estábamos haciendo el día de ayer. ¿Sí? Ya, gracias. Entonces vamos a añadir el capítulo, vamos al capítulo 7. Ok. Entonces vamos. Para cobrar destreza en lo que hacemos, veremos un ejemplo. Como así. Y diremos calcular el caudal que sale del reservorio. Y desagua a la atmósfera. Entonces ese va a ser nuestro propósito. Y voy a hacer un esquemita para que quede bien identificado. Entonces, como el que teníamos, voy a pensar, recuerdan cuando hicimos el vaciado de tanques, teníamos un reservorio
Pero a diferencia de que sea un orificio en la parte inferior, más bien el tal orificio estaba conectado a una tubería. Y la tubería terminaba así. Entonces, aceptamos de que hay un cierto nivel de agua en el tanque. Y el agua, por supuesto, corre por la tubería y llegando aquí, más o menos hace esto. A ver, déjenme ver. A la salida chorrea así. No ha sido bueno el dibujo. Chorrea. Se forma un chorro que se vierte. Entonces diremos, por acá sale un caudal. Un caudal que nosotros lo podemos medir. Como ustedes han visto, un tachito utilizamos con un cronómetro y una reglita podemos nosotros medir la cantidad de agua que allí se ha acumulado. Y vamos. Desde un sistema que nosotros querramos situar, eso depende de nosotros, colocamos, un sistema de referencia. Este es un sistema de referencia arbitrario. Un sistema de referencia a gusto, arbitrario. Donde querramos, lo situamos. Podríamos inclusive mover esa línea roja y la colocamos encima a la altura de la tubería. Podría colocarla aquí. Digamos que he hecho horizontal mi línea. Y verían que es relativamente fácil, nos facilita los cálculos en cierto grado. Pero no lo voy a hacer, lo voy a colocar ahí. Ya, este es el método de análisis Hopkins. Nosotros al tiro nos damos cuenta de que el agua se mueve de izquierda a derecha. Se mueve de izquierda a derecha porque acá en el tanque tenemos mayor elevación del agua que la que sale por la tubería. Entonces, de izquierda a derecha es el flujo. Si ese es el sentido del flujo, entonces nosotros podemos arbitrariamente situar un punto de agua en el lado izquierdo y otro punto equivalente en el lado derecho. Y lo puedo hacer así, por ejemplo, usaré otro color. A ver, este creo que es verde. Puedo tomar un punto como este. Ahí, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser el punto A. Y tengo que determinar la energía en el punto A. ¿Cuánto fuera la energía en el punto A? Pues conforme a lo que nos dijo el señor Bernoulli, podríamos, midiendo desde acá, desde el sistema de referencia hasta la ubicación, la elevación del punto A, pues sería su Z sub A. Esa es la altimetría, la cota, la topografía del punto A con relación al nivel de referencia que tomamos. Y desde ahí hasta la superficie de agua sería la energía de presión. Esta distancia es P sobre gamma. Es la presión de la columna de agua que está ejerciéndose contra el punto A. Hidrostática, si quieren, es la presión.
Y en el punto A, nos preguntamos cuánto fuera la velocidad que tuviera. Si el tanque es suficientemente grande, podríamos nosotros pensar que esa velocidad es pequeña. Entonces la velocidad en A sería relativamente pequeña. Tendría a 0. Y más aún cuando la elevemos al cuadrado y la dividamos casi entre 20. Entonces es pequeñita. Esa es una opción. La otra opción, que es el caso más frecuente e inclusive hasta me atrevería a decir el más astuto, es no utilizar un punto dentro del tanque, sino justo en la superficie. Es un punto que está sobre la superficie de agua. Y a este punto, en lugar de llamarle A para distinguirle, le vamos a llamar el punto 1. Y otra vez, hago el análisis. Diría, conforme a lo que nos enseñaba Bernoulli, desde el sistema de referencia hasta donde el punto está, es su cota. Es decir, es la elevación del punto 1 con respecto al sistema que hemos implementado. Luego tiene que haber el P sobre gamma. Pero como estamos en la superficie, encima de él no hay nada. Entonces ese P sobre gamma es 0. Esta es la presión del propio fluido sobre el punto que hemos considerado. No hay nada encima de la superficie de agua. Por encima de la superficie de agua está nada más actuando la presión atmosférica. Aquí está actuando, voy a poner aquí, la presión atmosférica. Entonces, si algo tuviera que decir en términos de presión absoluto en el sistema de referencia universal, sí, sobre el punto 1 está actuando la presión atmosférica. Y podría añadirle a nuestro sistema. Pero como les dije, en la mayoría de los problemas de ingeniería civil de hidráulica, solemos hacer abstracción de la presión atmosférica y nos conformamos con los cálculos en términos de presión relativa. A nosotros nos funciona bien, pero les decía a los químicos, no, porque ellos tienen que ver con reacciones químicas y la presión absoluta es la que necesitan. Entonces, no, para ellos no, para nosotros va muy bien. Entonces, en el caso nuestro, aquí no cuesta. La energía en el punto 1 es la misma. Esta es Z sub 1, esta presión sobre gamma, más la velocidad en 1 al cuadrado. Esto, les dije, es virtualmente 0 si es que referimos a la norma. Si este punto en la superficie de agua está, también va a ser 0, y para eso me vale esta comparación que he encontrado. Piensen en la represa de la Angostura, acá yendo a Tarata, Clisa, Punata, y de pronto abren las compuertas. Un punto que está en medio de la laguna, que sabemos que al final del día o del mes va a ir a parar a las compuertas y luego va a tomar el canal de salida. Sin embargo, cuando está en medio de la laguna en la superficie, se va a quedar inmóvil. No va a sentir la influencia de la succión de agua que va a pasar por la tubería. De manera que su velocidad nosotros bien podríamos asumir, sin remordimiento de conciencia, como 0. La velocidad de acá también va a ser tan pequeñita que la podemos considerar como 0. De hecho, V al cuadrado sobre 2G también va a ser muy pequeña, entonces va a 0. Lo que no escribí fue para esta otra. Z sub A más la presión sub A y la velocidad en A. Entonces, la energía A sub 1 y la energía A sub 2 van a ser virtualmente la misma. Miren, la suma de estas dos es exactamente esta. Si este término, sobre 2G, si este término también le consideramos como 0. Por ello es indistinto tomar un punto aquí, más a la izquierda, más a la derecha, o tomar un punto sobre la superficie de agua. ¿Ya? Eso es lo que quería señalarles. Y luego es imaginar. Es posible que exista una línea de corriente que partiendo de esta partícula vaya y transite a lo largo del conducto.
No sé dibujar cuál es esa línea de corriente, pero sé que existe. Y al final, cuando salga de la tubería, va a aparecer dentro del chorro que se desagua. A ese punto le llamaremos el punto 2. Un rojito he estado haciendo. Es el punto 2. Es una partícula, perdón, es una partícula de agua que está saliendo del chorro. Por ejemplo, este es el punto 2. Y que por aquí le está apretujando la presión atmosférica. Es la presión atmosférica. Este espesor de la capa del chorro de agua es tan pequeñito que tal vez es 10 centímetros, 5 centímetros, qué sé yo, que no es gran cosa frente a los desniveles que vamos a tener. Entonces, bien podríamos decir que esta es una sección hidrostática. Se asume, eso no es cierto. Se asume que es una sección hidrostática cuya distribución de presiones es todo igual a la presión atmosférica. Arriba está actuando la atmosférica, aquí la atmosférica, y es probable que sea una distribución tal vez parabólica, no sé, pero suponemos que es toda igual en ella. Entonces, por lo tanto, la energía en el punto 2 va a ser ligeramente diferente. Miren, a ver, voy a anotar acá. Z sub 2, que va a ser su cota, desde el sistema de referencia que nos hemos nosotros inventado hasta justo el punto de salida, hasta acá. Entonces tenemos Z sub 2, más la presión con la que está saliendo. Cuando está dentro de la tubería tiene presión el agua, presión porque desde acá, desde el reservorio, le está insuflando esa presión, pero conforme se va moviendo a la derecha, va disipándose esa presión. Tanto así que cuando sale del chorro, sale de la tubería, el chorro está actuando la presión atmosférica, de suerte que esta P sub 2 es también la atmosférica. Y en el cálculo hemos dicho que ella no la vamos a considerar. Luego, una velocidad. La velocidad con que el agua sale es grande. De hecho, podría ser así o podría ser mucho más, dependiendo si el nivel de agua en el reservorio es alto. Les decía a ustedes, creo que eran jóvenes, que se utiliza para cortar metal, planchas de metal, ahora no solamente la sierra mecánica, la sierra eléctrica, sino más bien un chorro finito de agua que está a gran presión. Un tanque presurizan a gran presión y dejan que escape por una tubería, un tubito delgadito, y ese chorro de agua es tan potente que puede cortar el metal. Y hacen trazos, cortes muy exactos. Entonces, sí hay una velocidad. Esa es la velocidad sub 2, que como les señalaba, va a ser más grande conforme mayor agua hay en el reservorio, mayor altura de agua hay en el reservorio. Y es probable que también sea mayor velocidad conforme más delgado sea el tubo. Va a depender, por supuesto, del caudo. En definitiva, E sub 1 y E sub 2 son las energías en los extremos. Y luego nos contemos la ecuación de Bernoulli. Bernoulli, a partir de la ecuación de movimiento, nos decía que la energía en el punto 1 va a ser igual al punto 2, si acaso en ella incluimos la pérdida de energía que ha ocurrido cuando el agua se ha movido desde el punto 1 hacia el 2. Desde el punto 1 hacia el punto 2. Si fuese un fluido ideal, ese delta F no existiría, sería cero. Entonces querría decir que la energía 1 es igual a la energía 2, por lo tanto, no habría fricción, no habría pérdidas por turbulencia, no habría pérdidas
por viscosidad, nada. No obstante, eso no es la realidad. La realidad que es agua, un fluido real, y va a ocurrir una pérdida de energía. La pérdida de energía, como ustedes ya saben, la podemos calcular fácilmente. Entonces voy a escribir aquí, E sub 1 es básicamente Z sub 1, yo voy a escribirlo todo, P sub 1 sobre gamma más velocidad sub 1 al cuadrado igual Z sub 2 más presión sub 2 sobre gamma, la velocidad con que está saliendo, más 2G. Ahora, más la pérdida de carga. Y voy a utilizar la forma en la cual, voy a utilizar la fórmula esta. F, L, D, multiplicado por V al cuadrado sobre 2G. Recuerden, la anterior clase les había mostrado. Ok, entonces esta es la ecuación. El término, el último sumando del miembro de la derecha, nos muestra cuánta pérdida de energía ha habido. Y luego vamos a colocar las cosas que ya hemos dicho. La presión atmosférica es esta, la velocidad es tan pequeña acá que no la vamos a incluir. Está saliendo el chorro de agua a la atmósfera, de modo que aquello es, y nada más nos quedamos con esta. Y luego podemos operar un poquitito más. Nos quedamos con Z sub 1 a la izquierda, y este término, B al cuadrado sobre 2G. No sé si vale la pena que lo haga, quizás sí. Entonces la velocidad al cuadrado es el caudal al cuadrado dividido pi, diámetro al cuadrado, entre 4, y todo alegremente, porque si nos lo dice, está elevado al cuadrado, por 2G. Más lo mismo, FL partido por D, multiplicado por el mismo término. Solo que esta vez ya voy a hacer operaciones. 4 por 4 es 16, Q cuadrado, dividido pi al cuadrado, diámetro a la cuarta, 2 y G. Me van a avisar si es que me equivoco. Aquí me falta Z sub 2. Ven, entonces no ha sido tan grande que me he olvidado de Z sub 2. Entonces me interesaría despejar al otro lado los Z. Sería Z sub 1 menos Z sub 2 y pudiera factorizar aquí. Sería la mitad de 16, 8 y nos quedamos con 1. Entonces tuviera, a ver, déjenme ver, ¿qué tuviera? 1 más F por L por D, todo factor de 8 pi cuadrado G diámetro cuarto. Y el caudal al cuadrado. Así. Y luego, pues estoy interesado en el caudal, nada más que despejar. El caudal fuera, como está al cuadrado, es claro que va a haber una raíz cuadrada. Y va a ser la diferencia entre Z1 y Z2. Y podríamos tener en el denominador lo que aquí hemos calculado. Pi cuadrado G diámetro a la cuarta. Que es factor de 1 más la fricción, la longitud del tubo y el diámetro. Perdón.
Y todo en una simpática raíz, así. Ahí está. Y le voy a poner un cuadrito para visualizarla fácilmente porque la vamos a invocar a esta. Ahí está, jóvenes. Entonces, miraremos. Primero, en el numerador de esta expresión aparece la diferencia de Z1 con Z2. Z1 y Z2 es justamente esta. Voy a colocar aquí, tal vez con verde. Miren, esta es la línea imaginaria, el plano de energía se llama, una línea horizontal que coincide con la superficie de agua allá. Y Z2, perdón, estoy haciendo un poquitín más. Z1 menos Z2 es esta. Esta es Z1 menos Z2. Es decir, la diferencia entre la cota de salida y el nivel de agua en el tanque. Y como las dos están restando Z1 menos Z2, se darán cuenta que no importa dónde yo coloque el sistema de referencia, pues esa resta Z1 menos Z2 siempre va a ser la misma. Si coloco más abajo a nivel del mar, a 1 metro de distancia del suelo, encima de la mesa, debajo de la cama, dentro del vacín, siempre va a ser la misma. Z1 menos Z2, cuando se está trabajando en centrales hidroeléctricas, le llaman el salto bruto. Es la fuerza que hace mover al agua. Y no depende, por supuesto, dónde se nos ocurra a nosotros, los humanos, ubicar nuestro sistema de referencia. A la naturaleza no le importa dónde coloquemos nuestro sistema de referencia, ella funciona independientemente de nuestros gustos. Lo único que importa es Z1 menos Z2 y así lo marca la ecuación. ¿Es claro eso, jóvenes? A ver, un joven que está un poco alicaído. Luis Pablo Orellana, ¿entendido? Alain Jair, es claro que no depende dónde coloquemos el sistema de referencia para que el caudal salga. ¿Es claro, joven? ¿Y qué será que podrías repetir una vez más? Con todo gusto. Entonces, miren, el caudal nos avisan, según la formulita, nos avisa que hay una resta en el numerador Z1 menos Z2. Z sub 1 y Z sub 2 son las elevaciones medidas desde el sistema de referencia que yo caprichosamente la he colocado aquí. A esta línea la he situado aquí. Y he dicho, a partir de esta línea voy a medir las elevaciones. Al punto 1 le corresponde la elevación Z sub 1. Es como si hubiera utilizado topografía. Y al Z2, al medio del eje de la tubería, le llamamos Z sub 2. Y ustedes ven, Z sub 1 menos Z sub 2, geométricamente es la diferencia de niveles que hay entre el pelo de agua, el espejo de agua en el reservorio y la tubería. Y el caudal que va a salir por allá no depende de dónde coloco mi sistema de referencia, solo depende de la resta de los dos, es decir, de esta diferencia en elevación. Entonces, no depende más que de este nivel. Por eso les decía, este es mi sistema de referencia, pude haberle puesto aquí, pude haberle puesto aquí, pude haberle puesto acá, y el caudal saldría lo mismo. Pues esta resta es independiente de donde yo coloque este sistema de referencia. Entonces, nada más hay que situarle a esta línea horizontal roja donde mejor nos convenga. Porque si la sitúo ahí donde le he puesto ahora, podría decir H mayúscula es la resta, perdón, es la diferencia de niveles entre los dos extremos de donde parte el agua y donde llega. ¿Se encuentra? Entonces no tendría que hacer aparecer una resta aquí y en mi ecuación
En lugar de colocar todo esto, le colocaría H, o tal vez delta H o algún símbolo que me gustaría. ¿Se ha entendido ahora sí? No tanto. Volveré a su sitio. Ahí creo que estaba. Ok. Entonces, observamos. Cuán más grande sea Z1 frente a Z2, miren, Z1 menos Z2 más grande, mayor va a ser el caudal. Pero notarán que el caudal no es igual a Z sub 1 menos Z sub 2, así en forma directa. Quiero decirles, no tiene una variación, Z sub 1 menos Z sub 2 y aquí el caudal, no tiene una variación lineal así. No, sino que está en raíz. Por lo tanto, otro, un color pato. Por lo tanto, el caudal no crece tan rápido. Crece, pero crece así. Recuerden, una función de segundo grado puede ser parábola, así, si es y igual a x cuadrado, o crece de esta forma, así, si es y igual en raíz. Ese es nuestro caso. Entonces, el caudal crece conforme crece también la diferencia, pero no le hace un ritmo tan rápido como si fuese una relación directa. Miren, como acá. Ok. Ahora, miren, el diámetro acá está elevado a la cuarta potencia y está en el denominador del denominador, entonces puede ir al numerador. Raíz de diámetro a la cuarta va a ser diámetro al cuadrado, entonces quiere decir que el caudal, otro colorcito, a ver, un color medio rosa, nos avisa que el caudal si crece, es proporcional con el diámetro al cuadrado. Si este es el diámetro, el caudal acá, crece así. La línea recta está aquí abajo. Entonces basta que subamos un poquito el caudal, aquí, perdón, el diámetro. Si digamos tenemos este diámetro. Diámetro sub 1, subimos hasta acá. Tenemos Q sub 1. Incrementamos un poquito el diámetro aquí, diámetro 2, subimos, pero el caudal ha crecido mucho más. Este es el caudal 2. ¿Se dan cuenta? No es lineal. Si hubiera subido aquí y hubiera encontrado esta línea, no hubiera crecido gran cosa. Pero como está elevado al cuadrado, entonces el incremento, es decir, la capacidad de la tubería crece rápidamente, porque está el diámetro al cuadrado. Y este otro término, sobre todo este, es el debido a las pérdidas de carga. Si las pérdidas de carga, miren, lo vamos a reemplazar, vamos a ver. Por ejemplo, si la longitud de la tubería es grande, L es grande, y como está en el numerador, entonces el caudal se va a hacer más pequeño. ¿Se dan cuenta? L, la longitud de la tubería, está en el denominador, y si esta longitud es grande, digamos 1 millón, 10 millones, el caudal se va a hacer cada vez más pequeño. ¿Está entendido, jóvenes, eso? Háganme preguntas, por favor, de lo que les he presentado. Inge, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo están? Por favor. En el punto 2 de la tubería, Sí. la sección hidrostática es igual a presión atmosférica, ¿verdad? Entonces sería 0. Sí, sí, correcto. Lo que señala su compañero aquí, bien podría decir, aquí tal vez podría añadir, la presión sub 2 es igual a la presión atmosférica
Y hemos convenido que mientras hagamos análisis todo en presiones relativas, puedo considerar que es cero. En realidad no es que la presión sea cero, sino como todo lo estamos refiriendo a la atmósfera, la consideramos como cero. Quizás podría decir así más bien. Presión 2 menos la presión atmosférica que rodea al chorro de agua es cero. Entonces P sub 2 viene a ser igual a la atmosférica. Al igual que aquí. Este punto del P sub 1 no es que tenga presión cero, sino que referido a la atmosférica tiene igual valor. Por lo tanto, su diferencia es cero. Veremos un puntito aquí. Por ejemplo, voy a tomar un punto acá. ¿Qué ocurre con un punto intermedio aquí? Con el 3. El punto 3, yo voy a dibujar y lo vamos a encontrar en un ratito más. Es como si uniese un color diferente, un amarillito tal vez, quizás este. El valor de la presión va a ser esa, ¿bien? De este punto. De este punto, esta va a ser su presión. Esta será P sub 3 sobre gamma. Y desde aquí, por supuesto, hasta donde quieran, será P sub 3. Y aquí va a haber una lineecita un poquito más, que va a ser el V sub 3. Ay, perdón. Mi lengua a veces. Así. Este P sub 3 sobre gamma es el que revienta las tuberías. Si es muy grande, aunque sea PVC, puede reventarlas. Si les revienta, entonces tendríamos que ponerle PVC clase 9, digamos, o clase 12, o esquema 80, o el esquema 40, dependiendo de cómo sea. O si acaso aún así hay peligro de rotura, tenemos que ponerle una tubería de fierro galvanizado o de acero, a fin de que aguante este valor. Miren, el P sub 3 fuera 0 si es que estuviera en el tanque, o fuera 0 si es que estuviese en el chorro. Pero en el intermedio, esta partícula de agua está moviéndose al influjo de sus compañeras vecinas, pero al influjo sobre todo de esta presión que existe. Miren, la presión acá en este punto es la presión completa. Conforme se va moviendo el punto, va disminuyendo la presión, hasta salir aquí en 0. Va perdiendo presión al moverse. ¿Ya? Eso es así. Esto un poquitito cambia, jóvenes, cuando la tubería no está horizontal, cuando está inclinada. Por ejemplo, a ver, piensen, allí en la taquiña el agua está viniendo desde el reservorio, pero conforme vamos bajando con la topografía, con las calles, inclusive la presión puede aumentar. Y esa es la que causa las rupturas. Eso pero vamos a ver en otro ejercicio. Pero quiero que lo que les estoy mostrando aquí, el concepto que está detrás de esta fórmula y cómo mirarla, cómo interpretarla, quiero que esté claro, porque después vamos a usarla en forma cotidiana. Inge, una cosa más, esta fórmula del el cálculo del caudal es solo para un tanque y una tubería, ¿verdad? Sí, señor. Yo les voy a decir, por ejemplo, en el examen, les voy a decir, queridos jóvenes, pensemos en un tanque, así, por ejemplo, un tanque del cual nace una tubería matriz y luego se conecta con otro reservorio, el tanque, por ejemplo, que está en Alto Cochabamba, ese es el tanque de Semapa, bajan de ellos dos tuberías matrices de diferentes diámetros y luego se reparten en el casco viejo, por ejemplo, aquí, un sinnúmero de tuberías unidas, qué sé yo. Así, digamos. Y les hiciera la pregunta, les dije, como en todos estos trayectos, en estas cuadras hay viviendas, y de cada una de ellas podemos calcular su caudal individual, de todas ellas, y conociendo la geometría, el diámetro, longitud de PVC, de acero, lo que fuere, yo les diría, a las 6 de la mañana, en el tanque de Semapa, que está a una cota, digamos, 2.800, y el de la Coronilla, que digamos está a 2.700, calcular en cuánto tiempo se vacía.
a qué hora del día, con los consumos que se efectúan en la ciudad, en los edificios, etcétera, se vaciaren los dos tanques. O podría ser un poquitín más complicada la pregunta, decirles, ¿qué tamaño de reservorio nosotros necesitaremos en ambos casos si es que el primero recibe agua del sistema Misicuni o de la cumbre en un caudal de, por ejemplo, 500 litros por segundo, mientras que el de la Coronilla o el de Alto Cochabamba recibe agua de la galería filtrante de la Quebrada Chungara, allá en el municipio de Sacaba? Entonces ustedes, con todo lo que yo les voy explicando, con un ojo cerrado y una mano en cabestrillo lo podrían resolver, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿O no tanto? Con un poco de práctica, de ejercicios, yo creo que sí, Inge. ¿Sí lo ven? Entonces justo vamos a eso. Iremos a hacer ejercicios. Entonces para este efecto yo voy a utilizar el Excel para que podamos hacer cálculos y vean ustedes cómo lo resuelvo y qué resultados nos dan para que luego ustedes lo hagan, repliquen en su casa y poco a poco adquieran lo que usted señala, justamente es un poco de destreza, un poco de ejercicios para que puedan abordar este problema simple, pero que va a ser la base para construir más complicados. Entonces, para este efecto voy a dejar de presentar y voy a cargar el Excel. Pero antes me voy a copiar la formulita. Me voy a copiar la fórmula. Para hacerla. Aquí está. Entonces compartiré con ustedes el Excel. Me van a avisar si es que va bien o va mal. ¿Se puede ver el Excel, jóvenes? ¿Se ve? Alguien avíseme, por favor, si se ve o si no. Sí se ve, Inge. Gracias. Sí se ve. Caudal, gracias. Caudal que sale de un reservorio. Le pondremos la fecha de hoy para que estemos todos, no esté mezclando. Entonces el problema es este. Es un tanque. El problemita más me traeré. Esta es la fórmula y me traeré el tanque. Con todos los garabatos que he hecho. Hasta ahí quizá. Ya, entonces aquí vamos a colocar el problema. Un poquito menos. Ok, ahí. Vamos a poner con negrito para que se destaque y al tiro lo podamos reconocer. Ok, vamos a ver. Primero, veremos del reservorio. Aquí le voy a poner, creo que ya no voy a usar el cable. Así que desconectaremos. Primero trabajaremos con el reservorio. Y de él necesitamos conocer la cota del espejo de agua, es decir, el Z sub. Y le pondremos, por decirlo así, el 2.800 metros sobre el nivel del mar, que es buena aquella. Y después le pondremos como información también la salida, el desagüe de la tubería. Desagüe de la tubería. Vamos a copiarle el formato y ya. Y aquí es la cota, el eje de la tubería de salida. Este es Z2. Digamos que sean 50 metros, 2.750 metros sobre el nivel del mar. Listo. ¿Qué requerimos? Ahora, las propiedades de la tubería. Le pondremos también con negrito. Necesitamos avisarle la longitud.
longitud de la tubería. Le hemos llamado L mayúscula. El diámetro. El diámetro interno. ¿Recuerdan que estamos trabajando ayer? El diámetro interno. D. El diámetro interno del material del que se trata. No, más bien debería haber, van a disculparme jóvenes. Esta tablita la voy a subir al Classroom, así que se la van a descargar. Ni siquiera intenten seguir. Yo la voy a poner en el Classroom. Entonces, esto voy a moverle un poquitín y voy a definir el material de la tubería. Entonces, aquí podré colocar, ¿qué va a ser? PVC, no sé, el material que se quiera. El diámetro interno y también vamos a colocar la rugosidad. Este un poquitín, tengo que moverle más. La rugosidad que le corresponde. La altura de rugosidad equivalente. Y le voy a poner, y esto se mide en metros. Pero aquí voy a colocar símbolo. Aquí voy a colocar unidad. Y aquí voy a colocar el valor. Alternativa. No, valor completo. ¿Ya? Entonces voy a tener eso. La altura de rugosidad es E y se mide en metros. El diámetro se mide en metros, la longitud se mide en metros, el material de la tubería no se mide en nada. ¿Qué más? El agua. Características del agua. Y la característica que nos interesa es nada más que la viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática, que bien la podría considerar como constante. El símbolo para la viscosidad cinemática, hemos convenido todos de que es la letra griega nu. No sé dónde está esa letra, aquí está por ahí. Nu. Y se mide en metros cuadrados por segundo. Creo que vamos bien hasta ahí. Y acá podría tener cálculos intermedios. Cálculos intermedios. Ok. Y para cálculos intermedios yo lo voy a colocar con otro color, quizás un azul. Yo los voy a ir viendo conforme esto sea. Por ejemplo, el salto. Salto bruto. Así le llaman en centrales hidráulicas. Esto es Z1 menos Z2. Se mide, por supuesto, en metros. Después en la fórmula necesito calcular el diámetro de la cuarta, 8G, F, LD, F. Para F. Necesito calcular F. Y para F necesito Reynolds. Entonces voy a asumir un F asumido. Voy a asumir un valor de F. Y digamos que sea, pues no sé, aquí quizá le puedo poner 0.02, es un buen valor. Y después voy a calcular el caudal. Y con esto voy a calcular Reynolds. Ok, pero vamos haciendo. Entonces he puesto acá Z1 y Z2, la longitud de la tubería. Digamos que sean
Aquí le voy a poner mejor, jóvenes, un poquitito de... Voy a destacar. Y le voy a poner en marquito. Acá vamos a colocar una línea para que quede más de la fibra. Ya está. Ok, la longitud. Digamos 500 metros va a tener. El material de la tubería, digamos que sea PVC. Y ahora necesito de ustedes que mirando la tablita me digan cuánto vale para PVC. Creo que yo tengo. El del día de ayer. Aquí tengo PVC .202. Entonces acá para la altura de regla punto tengo .202 de milímetros. Este está en milímetros. El diámetro interno del tubo. No sé. Digamos que sea un tubo de 4 pulgadas. Eso es 10 centímetros más o menos. 4 pulgadas. La viscosidad cinemática es 1.14 por exponente a la menos 6. Pues aquí también le pondré una tablita. Le pondremos en tablita para que quede súper bien. Y esto otro ya es los cálculos intermedios. Entonces, yo voy a asumir F, creo que tenemos esta tablita nueva. Voy a asumir F. Y con F voy a calcular el caudal. Aquí voy a colocar... ¿Puedo llevar hasta la Católica? ¿Saben? Le aplicamos. Gracias, Benito. ¿A qué hora salimos? Ya. Ya. Entonces, amigos, asumo un F y luego voy a calcular el paréntesis y el denominador. Aquí le voy a poner eso, por eso es que estaba un poco dubitoso. Voy a calcular aquí el paréntesis, le pondré así. Luego el denominador. El paréntesis es, miren, el valor de F multiplicado por L y dividido entre D. Es este multiplicado por L, este que está aquí arriba, pero como voy a calcular varias veces, le estoy fijando con pesos. Y le divido entre el diámetro, que también, como siempre lo voy a usar y es único, también está dividido entre eso. Ah, perdón, pero aquí hay la unidad. Es 1 más aquello. El denominador es el paréntesis multiplicado por 8, es decir, es 8 multiplicado por el de arriba, dividido pi al cuadrado, es decir, es la potencia de pi al cuadrado, dividido entre G, que es 9.81 para la mayoría de los casos, y también está dividido entre la potencia el diámetro a la cuarta. El diámetro es este, fijado en pesitos, a la cuarta potencia. Y listo. Y es este valor grandote. Le voy a quitar los decimales, pues nada más que ensombrece. Y luego el caudal es la raíz cuadrada del numerador, es decir, el salto, miren, no había puesto todavía, y este salto está en pesos dividido entre el denominador. Listo. Entonces Z1 menos Z2 es lo que aquí arriba tenemos. Los 2.800 menos los 2.700. 50 grandes metros. Y nos dice que el caudal es de 24 litros. Si quisiéramos un decimal, le podemos poner 24.5 litros segundo. Esto va en metros cúbicos segundo. Lo malo de mi cálculo, que parece bastante razonable, es que yo he asumido un F. Miren, acá
he asumido un F y puedo estar errado en el valor que he asumido. Por supuesto que puedo estar errado. Entonces, este valor no es el correcto. Pero voy a mejorar aquello. Lo que voy a hacer es, con este caudal encontrado, voy a calcular Reynolds. Y decía, Reynolds el día de ayer es más 4 multiplicado por el caudal que he calculado, dividido pi, dividido la viscosidad, que es F4, y dividido también el diámetro. El diámetro es este y le ponemos pesos para que quede fijo. Observan, el número de Reynolds nos ha salido 273 unidades, entonces es un número grande. Si es, aquí voy a colocar, aquí voy a poner, si este valor es mayor, aquí déjenme que cambie un ratito porque mi teclado es para gringos, si es mayor a 4000, que me ponga turbulento, flujo, no, voy a tener que copiar, ok, pero igual, haremos turbulento. Si no es así, que mire si es laminar. Este es menor a 2000, entonces que me coloque laminar. Y si no lo es, que me coloque, por supuesto, es transición. Bueno, que ese es por teclado. Cierro un paréntesis y debo cerrar otro más. Hey, miren, ha salido turbulento. Digamos, le pongo 3500. Sesión, correcto. Si le pongo 1500, laminar. Ok, va bien. Reynolds. Y con Reynolds ahora tengo que calcular un mejor F. F mejorado. Y para eso hay que emplear la fórmula que el día de ayer les había colocado. Y tengo que traerla de los apuntes. No. Algo no está bien. Déjenme un minutito. Esta fórmula. Entonces va a ser medio complicado, pero lo vamos a hacer. Lo que voy a colocar primero aquí va a ser el primer sumando, el segundo sumando, el tercer sumando, y lo voy a sumar luego. Entonces, el primer sumando va a ser la rugosidad, esta, pero tengo que expresarlo en milímetros, digo en unidades coherentes. F4 primero dividido entre no 3.7, sino en 3700, para que directamente tenga unidades similares al metro. Y eso. Listo, es el primer sumando. Más el segundo, es 95 dividido la potencia del número de Reynolds que he calculado aquí, elevado a 0.983.
Ese es el segundo. Y el tercero es 96.82 dividido entre reinos. Enfermo. Lo pensaba. Ya, es que era 96.82 dividido entre reinos. Listo. Y ahora sí, F, el F mejorado. El F mejorado va a ser 0.25 dividido la potencia, el logaritmo 10 del primer sumando más el segundo sumando menos el tercero, si es aquello, elevado al cuadrado. Y ya. Pero este no me gusta que lo ponga en científica, sino en general. Quizás 5 decimales son sufris. Ahí está. No había sido 0.20, sino había sido 0.14, casi 15. Pero evidentemente este valor tampoco es el mejor. Entonces debemos dar una vuelta más. Y esto lo vamos a conseguir calculando desde aquí. Entonces todo esto me lo voy a volver a copiar abajo. Para este caudal tiene que no utilizar el salto bruto, está bien, dividido F4, el mejorado. No, está mal. Este caudal está dividido entre el denominador. Desde el denominador tengo que copiar, jóvenes estimados. Desde aquí. El paréntesis tiene que ser el FL. El F por el L dividido entre el reinos. Y el F que he calculado es el mejorado. Quitaré los ceros, digo los decimales para que no me dé problemas. El denominador tiene que ser F7, es el salto bruto, ¿ve? Aquí me faltó, aquí tengo que poner F2, es el salto bruto. Quiero copiar para que esto sea convergente, jóvenes. Un ratico. Solo que ya van a cerrar la oficina, el laboratorio. Hasta aquí pondré, es la primera iteración. Aquí comienza la otra. Aquí tiene que comenzar la otra. Lo voy a revisar bien esto, jóvenes, una vez, y después voy a copiar varias veces hasta que tengamos el valor correcto. Y vamos a poder hacer un análisis de confianza. El F dividido la longitud y dividido D, ese está bien. El denominador tiene que ser 8 veces, aquí arriba estaba, 8 veces aquel que hemos calculado dividido pi al cuadrado, 9.8, la potencia del diámetro a la cuarta, está bien esto. Y de hecho debe ser igual al denominador aquel. Y luego el caudal.
dividido el denominador. ¿Y cuánto me ha salido? 28 en vez de 24,5. Y ahora no me sale 273, sino 3,16. Con calculo el primer sumando, que se parece a aquel, el segundo, 95 entre reinos, y el otro que es 100. Ahora me da 14,56. Entonces, a partir de aquí, es la segunda iteración. Y de lo que hay que mirar es Tengo que mirar este valor de f mejorado, que tiene que ser parecido a y tiene que ser parecido también a la sumida. Este era 20, ahora es 15, es 14,56, estamos acercándonos bien, solo que está mal. El salto entre aquello entre el denominador. No tengo denominador acá. No sé qué pasa. Aquí creo que sí. No sé por qué está aquí. Copiado creo que mal. Caudal entre aquello no es sino es el denominador. O aquí tengo problemas, un ratico. No debería tener un espacio aquí, solamente era para distinguir que no me equivoque. Pero ya me equivoqué. El mejorado. Tiene que ser el denominador. Tendría que ser. Y el reinos con el caudal. Entonces vean, caudal es 0.28 y el antecedente, el caudal anterior, es 0.283. Ya están muy próximos uno de ellos. Miren. Está mal Ya, entonces, como ya no hay tiempo, jóvenes, yo voy a terminar esto. Voy a revisar en casa y se los voy a publicar en el tablón de anuncios. Lo voy a guardar. En hidráulica, es pizarra 1806-2021. Listo, jóvenes, entonces nos despedimos hasta la siguiente clase y yo solo les voy a subir lo que les he dicho.
Gracias por Hasta luego, atenderme. compañero. Si es que hay dudas, gracias. Si es que hay dudas, me lo escriben por favor en el tablón y yo se los voy a revisar. Listo, hasta luego.